Hola, bienvenidos a nuestro programa relevante, nuestro programa online. Bueno, un programa que viene, sé que del corazón de Dios, que es idea de Dios. Él nos ha dado esta estrategia para edificar el cuerpo de Cristo y sé que este programa no solamente lo van a disfrutar y van a recibir personas que van a estar en vivo, sino también personas que posteriormente van a reproducir esta transmisión. Así que bueno, buenas noches, bienvenidos. Veo que se han conectado algunas personas y quiero saludarlas. Por favor, lo primero que quiero decir es que le den me gusta a la transmisión y la compartan en su perfil. Hoy vamos a hablar de ansiedad y depresión y si conoces a alguien con esta problemática, alguien que necesite ser libre, ser sanado, yo quiero invitarte a que le etiquetes o a que también le invites, le compartas este link a esa persona para que pueda hoy recibir de la palabra de Dios. Bueno, entonces quiero saludar a varias personas que ya se han conectado. Quiero saludar a Janet Edith. Buenas noches, Janet Edith. Bendiciones, bienvenida. Buenas noches también a Bien Lavado. Dice Janet Edith, dice buenas noches junto con Samuel preparados con su hijo. Gloria a Dios. A Bien Lavado nos saluda también Leonardo Aragón. Buenas noches, pastor. También Jennifer nos saluda aquí en el sector de Castilla, en Bogotá. Buenas noches. También nos están saludando a ver Virginia Urbano del norte de la ciudad. Nos saluda también Luz Adriana Chávez. Hola Luz Adriana, bendiciones, bienvenida. Aprovecho para decir esto. Si hay alguien conectado a otra iglesia, le invito a que disfrute de este programa y reciba, pero recuerde, sea muy fiel a su congregación y a sus pastores. Saludamos también a Germán Aragón Borja, buenas noches pastores, a Bien Lavado, buenas noches, claro que sí, Teresa Niño nos saluda con su familia, expectante, Ángela Aragón, buenas noches, a Bien Lavado nuevamente, está etiquetando personas, qué bendición para que se unan a la transmisión. Está también Rocío saludándonos, Rocío Contreras. Buenas noches, pastores, Eliana y familia Nación Fuerte. A propósito, por acá está Eliana y voy a aceptar su invitación. Ella ya va a saludarnos. Ahora se va a bajar el volumen mientras ella entra. Así es normal, así funciona Facebook. Y nos saluda también Arelis Villamizar. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, pastor. Eliana. Buenas noches, pastor. Muchas gracias por invitarme pues a este programa relevante. Gloria a Dios, con mucho gusto. Bueno, quiero presentarles, antes de continuar saludando, a Eliana Troncoso. Eliana Troncoso, ella es una hija de Dios, ella es cristiana, es estudiante de Rema Sepco, ¿cierto? Ella está estudiando teología en Rema Sepco, en el centro de entrenamiento, pero además es psicóloga de profesión. Y me gustaría que Eliana Troncoso nos salude y también se presente, termine de presentarse. Eliana, bienvenida. Bueno, gracias, pastor, por esta gran invitación. De verdad que es un honor poder servir en este espacio con, digamos, con el talento que Dios le da a uno, ¿no? Le doy la bienvenida pues a todos los que nos acompañan esta noche. Qué chévere que estén acá acompañándonos en este Facebook Live. Me presento pues para los que no me conocen. Como decía mi pastor, soy hija de Dios, mi nombre es Eliana Troncoso, psicóloga de profesión de la Universidad Minuto de Dios, eh, especialista en psicología clínica y con más de 8 años de experiencia en toda la parte de la psicoorientación y todo lo que es la parte de acompañamiento terapéutico. Y ahorita pues, me desempeño en el sector de la educación superior. Eso es como lo que desarrollo actualmente. Bueno, gloria a Dios. Qué bendición tenerte, Eliana. Nos saluda María Zuniagas. Dice buenas noches, pastor. Arelis Villamizar nos saluda.
Tenemos de Ibagué, está conectada la familia Ospina Rojas, dice presente, bienvenidos también. Tenemos a Elimar Godoy de Dávila, dice buenas noches pastor y amigos, bendiciones. Luz Ariana Chávez dice súper, nos manda un emoticón aplaudiendo, qué bendición. Tenemos también a Elimar nuevamente bendiciendo. Valentina Beltrán nos saluda, Sonia Quintero Calderón, buenas noches. Edgar Olaya también nos saluda por acá. Eso. También tenemos a Paula esta noche conectada. Bienvenida, Paula. Buenas noches, Diana Patricia. Buenas noches. Yolimar Godoy, qué bendición tenerte aquí conectado. Dice saludos desde Venezuela. Qué bendición. Tenemos ya el programa internacional aquí. Que Dios los colme de sabiduría para este tema tan importante. Soy Yolimar Godoy. Bienvenida, Yolimar. Valentina, buenas noches. Pastor Eli, bendiciones. Kelly Perea, buenas noches. Bueno, recuerde compartir este Facebook Live en su perfil, porque de esta manera vamos a bendecir a muchas personas. Le contaba a algunos que, antes de comenzar el live, estaba hablando con mi esposa que el anterior programa tiene más de 300 reproducciones. Entonces creo que es un buen promedio y porque sé que mucha gente lo va a ver, mucha gente lo va a seguir reproduciendo y sé que este programa también va a bendecir a muchas personas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una oración, oyentes y Eliana, audiencia y Eliana. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este tiempo de programa, de bendición. Padre, nosotros te entregamos este tiempo y lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre, y también pedimos la asistencia, ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en este tiempo de enseñanza. Espíritu Santo, que mucha gente que se conecte sea bendecida, sanada, libre y edificada, Señor. Y también, Señor, que podamos tener herramientas para ayudar a las personas que estén pasando o que vayan a pasar en algún día por ansiedad y depresión. Padre, gracias. Toda la gloria es tuya en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ya tenemos 30 conectados, gloria a Dios. Bueno, quiero contarles entonces que nuestro tema de hoy es la ansiedad y la depresión, y quiero empezar con la palabra de Dios. Hay un salmo, Salmo 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces, problemas vamos a enfrentar en esta vida, ¿verdad? Mientras estemos en este cuerpo aquí en la tierra, bueno, vamos a tener que enfrentar situaciones adversas, pero va a venir además del problema una tentación, y es que caigamos en ansiedad, en estrés o en depresión. Pero si tú confías en Dios y pones tu fe en Dios, dice el Señor que de todas estas aflicciones, de todos los problemas, de todas las adversidades, dice que Él nos librará. Entonces quiero empezar hoy con ese Salmo 34, 19, dando esa promesa de liberación en el nombre de Jesús. Y bueno, quiero que Eliana nos cuente acerca de, sé que hay unas estadísticas actualizadas sobre esta problemática de la ansiedad y de la depresión, Eliana. Cuéntenos, por favor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud siempre ha hecho muchos seguimientos acerca de diferentes patologías. Determinaron que en un estudio que hicieron, la calidad de vida de una persona ha disminuido mucho, casi el 80%. ¿Qué se dieron cuenta? Que muchas personas están sufriendo de esta patología silenciosa que es la depresión y la ansiedad. ¿Sí? A 2018 había una estadística de 350 millones de personas que estaban sufriendo de depresión y ansiedad. A raíz del confinamiento que se dio en el 2020 y 2021, aumentó. Y se dio un total al 2021 de 450 millones de personas que están siendo afectadas por esta patología. Es bastante preocupante también. Sí, señor. Sí, sí. En Colombia también hay unas estadísticas, ¿verdad, Eliana? Cuéntenos, por favor. Sí, señor. La APAL, que es la Asociación Psiquiátrica de América Latina, ella hizo una clasificación y decía que 3 de cada 6 personas están sufriendo de depresión y ansiedad.
Entonces, digamos que aumentó, ¿no? Anteriormente, a 2018 se decía que una de cada 5 personas estaban sufriendo de depresión. Después del confinamiento, aumentaron 2 personas más, entonces 3 de cada 6. Entonces, es Tremendo. realmente algo que preocupa a la parte de salud pública. Así es, así es. Y también sé que el problema de la ansiedad y la depresión es que disminuye la calidad de vida, ¿verdad, Eliana? Sí, señor, como lo decía inicialmente, la OMS dice que disminuye la calidad de vida en un 80%. Entonces, Tremendo. imagínense cómo nos afecta, ¿no? Bastante alto. Otra cosa que creo que estabas mencionando, Eliana, es que la ansiedad y la depresión pueden ser silenciosas, ¿no? Una patología silenciosa. Eh, fue algo que tú comentaste ahora, ¿verdad? Sí, señor. Se cataloga una patología o una enfermedad silenciosa, porque generalmente eh, las personas no identifican mucho los síntomas o mantienen en situaciones que consideran que son como más de su emoción o dicen, no, es que yo soy como de esta personalidad o yo siempre estoy así. Pero si miramos otros aspectos, puede ser que usted esté sufriendo de ansiedad y de depresión. ¿Qué pasa? Que muchas personas también callan o silencian ciertas situaciones que viven y no lo comentan a otros. Por eso se dice que es una enfermedad silenciosa. Tremendo. La Biblia, sabes que habla acerca de esto, Eliana, y audiencia que nos acompaña esta noche. El Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice el salmista. Dice David, mientras callé. Entonces, no es buena idea que nos quedemos callados, no es buena idea que nos quedemos en silencio, porque muchas veces por vergüenza ocultamos las cosas, ¿no? A veces uno dice, no, yo qué le voy a contar a mis pastores esto, me da vergüenza, ¿sí? Que voy a contarle esto a otro pastor, por ejemplo, en el caso de los pastores. El diablo quiere que nosotros no lo hablemos, que lo mantengamos debajo, en lo oculto, ¿verdad? Y a veces incluso, yo sé que en Cristo, los cristianos, tenemos paz y gozo, pero no significa que no venga esa tentación de estresarnos, de llenarnos de ansiedad o de incluso de depresión. Yo conozco casos de creyentes, de hijos de pastores que han sido tentados por la depresión. Incluso pastores mismos, en Estados Unidos hay un alto índice de suicidios de pastores que no tenían con quién hablarlo, porque pues a veces con la iglesia uno no puede contar las cosas, ¿no? Y muchas veces por apariencia, por guardar una apariencia, no manifestamos lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, qué importante es que hablemos esto, ¿verdad, Eliana? Sí, sí, señor, es muy importante. Mira, esa es la vergüenza, el quedarnos callados, el mantener una apariencia. Lo que hace es que generalmente sigamos guardando todas esas situaciones que de verdad nos afectan, ¿sí? Y que cuando ¿Mm? ya realmente eso nos afecta en mayor proporción y ya, como decía anteriormente, nos afecta la calidad de vida en un alto porcentaje, ya puede ser demasiado tarde, ¿sí? O lo mismo puede pasarnos también que unas personas estén sufriendo de ansiedad, nunca piden ayuda y cuando nos damos cuenta es que se suicidaron o atentaron contra ellos mismos y ya no hay solución, o sea, ya no podemos hacer nada por ellos. Entonces es muy importante que quitemos esa vergüenza, que busquemos personas idóneas. Yo siempre he dicho eso, digamos, personas idóneas en el cual usted pueda comentar o pueda dar a conocer lo que está sintiendo o lo que está viviendo en ese momento, ¿sí? Eso es muy Así importante. es. Así es. Saben, la Biblia habla acerca de casos, personajes bíblicos que fueron afectados por la ansiedad y por la depresión. Por ejemplo, Moisés, ante todo el reto que tuvo que enfrentar con pastorear este pueblo de 2 millones de personas en el desierto, y bueno, diferentes situaciones. El rey David también a él lo persiguieron, el rey Saúl lo perseguía para matarlo, tuvo que esconderse en la cueva de Adulam. Sus hijos lo traicionaron, ¿verdad? Absalón, bueno, tuvo intentos de asesinato y él también fue tentado o fue presionado, ¿no? Muchos salmos hablan de aflicción, que el Señor, líbrame de mis temores, ¿verdad? De la aflicción. David es muy transparente en esos
sentimientos y emociones que tuvo. Jonás también vemos que, porque sé que más adelante vamos a hablar de síntomas, Eliana, pero sé que una manifestación es el enojo, y Jonás se enojó porque Dios perdonó a Nínive y porque se secó una planta, una calabacera, y dice que se apesadumbró, dice la palabra de Dios. Noemí es otro personaje bíblico que dice la palabra que debido a su duelo y a su inmigración, también pues fue tentada o tuvo que enfrentar esa aflicción, ¿no? Job dice la palabra de Dios que él maldijo el día en que nació. Entonces, claro, le estaba pasando una tremenda adversidad y fue tentado también a entrar en ansiedad. Jeremías hizo lo mismo que Job, también Eliana y audiencia. Ellos también fueron tentados con ansiedad. Jeremías también, al igual que Job, dijo que maldecía el día en que había nacido. Judas, bueno, Judas, usted sabe, él entró en un conflicto, remordimiento, ¿no? Y se suicidó al final, ¿no? Entonces, seguramente tuvo que atravesar ansiedad y depresión en ese tiempo. Y los discípulos en la tormenta con Jesús, la Biblia dice que mientras Jesús dormía en completa paz, ellos tenían como un ataque de pánico allí, pensaban que iban a morir, ¿cierto? Y bueno, hay muchos ejemplos. A Jesús, estando en Getsemaní también, él tuvo que vencer la ansiedad. Dice que él estaba muy triste, dice la palabra de Dios, pero ¿cómo la venció? Orando, siendo lleno del Espíritu. Dice que un ángel vino y le fortaleció. Bueno, Eliana, ya he mencionado varias cosas de la palabra. Me gustaría que nos ayudara a definir qué es la depresión y la ansiedad. Bueno, la depresión, pues a nivel, digamos que de la psicología, se cataloga como una alteración de nuestra conducta, ¿no? En la cual nos lleva como a un desánimo, como a una desmotivación, y digamos que el sentimiento que más predomina ahí es la tristeza. O sea, es una persona que se proyecta mucho hacia la tristeza. En contrario a la ansiedad es desde la parte psicológica es como una reacción, ¿sí? O una respuesta emocional a una situación que yo considero me amenaza o me genera peligro, ¿sí? ¿Y qué sentimiento genera más? El miedo. Ahí se proyecta el miedo. Entonces, proyecto así más fácil. La depresión genera un sentimiento muy de tristeza y la ansiedad genera un sentimiento muy de miedo, de temor. La depresión se enfoca mucho como al pasado y al presente, como a situaciones del presente, como al hoy, y la ansiedad se proyecta mucho a la parte futura. Preocuparse por algo que no ha pasado, pero se cree que considera que es una amenaza para la persona como tal. Esa es como la definición. Sí, porque generalmente confundimos los dos términos, ¿no? O sea, a veces pensamos que es lo mismo, aunque pueden venir juntas, ¿verdad, Eliane? Sí, sí, señor. Digamos que a veces se han dado, nosotros hay patologías mixtas, digamos que se dan las dos situaciones, pero siempre hay que tener claro que usted siempre va a tender hacia un lugar. O sea, o un poco más hacia la tristeza o la depresión, o un poco más hacia el temor y la ansiedad. ¿Sí? ¿Cómo lo identifica? Pues porque tiene unas características. Entonces, generalmente tenemos que estar, se va a mover entre esas dos, pero siempre va a prevaler uno. Sí, tengo entendido que eso es algo como mixto, ¿no? ¿Cuál sería el término exacto cuando la persona sufre ansiedad y depresión al mismo tiempo? Nosotros a nivel del DSM-4, que es como nuestro manual de diagnóstico psiquiátrico, dice que se cataloga trastorno mixto de depresión con ansiedad, ¿sí? Ya si se pasa a un lado de la depresión, entonces sería una depresión crónica, se empieza a clasificar, o en el caso si se pasa a la ansiedad, ya se cataloga como una ansiedad generalizada, ¿sí? Pero dentro de la mixta se cataloga trastorno mixto de depresión con ansiedad, digamos como tal. ¿El término ansioso depresivo es correcto, Eliana? Correcto. Le colocan, digamos, si yo digo depresivo ansioso, es que predomina más mi depresión, como mi tristeza, es el que más Ya, predomina. Pero si digo entiendo. ansioso depresivo, adivina cuál está predominando, entonces el ansioso. Entonces soy más ansioso, predomina más ese. ¿Sí? Siempre lo rotan por según cómo predomine cada uno. Muy interesante esto que estamos hoy aprendiendo a través de la vida de Eliana Troncoso y a través de esta enseñanza y de la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, sería que la raíz de la depresión es una tristeza como muy profunda, ¿no?
Sí, y señor. la raíz de la ansiedad es el miedo, ¿verdad? Yo escuché una vez a alguien decir que la depresión era exceso de pasado, el estrés exceso de presente y la ansiedad exceso de futuro. ¿Qué piensa Eliana Troncos? Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Sí, señor, así se enfoca. Generalmente siempre la depresión tiende a ir mucho al pasado, el estrés al presente y la ansiedad se enfoca al futuro. En la ansiedad no hay pasado, siempre se proyecta algo que no, o sea, se preocupa por algo que aún no ha sucedido como tal. También alguien decía que la persona que se imagina 10 cosas, 9 no son reales, no son concisas, son pura imaginación, una solamente del promedio, y muchas veces entramos en ansiedad por 10 cosas cuando solamente una posiblemente podría manifestarse, ¿no? Bueno, yo quiero darle un consejo bíblico o una palabra a las personas que digan, sí, yo me identifico con esta área de la tristeza o a veces tengo este episodio. Yo quiero animarle o la palabra que tú le debes dar a una persona que esté pasando por depresión o por tristeza. Una muy buena palabra es Isaías 61:3. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino, según Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. O sea, el Señor en Dios, tú tienes en el Espíritu Santo, tienes gozo en lugar de depresión, de tristeza, de llanto, de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y todo esto tú lo puedes recibir cuando tú recibes al Espíritu Santo, pero cuando también eres lleno del Espíritu Santo, porque a veces las personas reciben al Espíritu Santo y son tentadas con el luto, el llanto, la tristeza, porque no viven vidas llenas del Espíritu Santo. O sea, no oran, no son fieles asistiendo a una iglesia, no tienen una vida de comunión con la palabra. Entonces, esa es la palabra que quiero regalarle a las personas que puedan estar enfrentando alguna situación de tristeza, de depresión y de temor. Y también a los de ansiedad acerca del temor, hay un versículo que dice en el Salmo 34, del 4 al 7, busqué a Jehová y me libró, él me oyó y me libró de todos mis temores, porque la raíz de la ansiedad es el temor. Entonces note que dice el salmista, busqué a Jehová. ¿Cuál es la solución? Buscar a Dios. Busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Luego dice, los que miraron a él, ¿cuál es la solución? Mira a Dios, mira al Señor, mira en lo espiritual, al Espíritu Santo. Y dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y él oyó y Jehová y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces note que Dios dice, número uno, busca a Dios. Número dos, mira a Dios. Número tres, clama a Dios. ¿Y qué va a suceder? Él te va a librar de tus temores, Él te va a alumbrar y Él te va a librar de todas las angustias. Entonces, bueno, ¿cómo identificamos o cuáles son los síntomas sería de las causas, mejor? Las causas, hablemos de causas, Eliana Troncos. Bueno, a nivel, digamos, que se ha hecho muchos estudios a nivel médico, hay una parte que se cataloga como una causa genética, que puede ya ser pues a nivel biológico, de pronto en la construcción del ADN, en el desarrollo de sus conexiones. Entonces se dice que afecta mucho las conexiones neurosensoriales, ¿sí? Entonces de pronto hubo una falencia en esas conexiones a nivel neurosensorial y por eso hubo una afectación genética, ¿sí? El segundo aspecto es un factor más biológico. ¿En qué? En que el cerebro de pronto no está generando hormonas como la serotonina, la noradrenalina, que son sustancias que como que nos dan gozo, nos dan alegría, nos motivan. Entonces de pronto no existen esas conexiones. Tuve la oportunidad de hablar un tiempo con el pastor que estábamos como hablando del tema y yo más o menos le comentaba que el cerebro tiene tres capas, ¿sí? Entonces decíamos que era como una parte inicial, digamos que este es el cerebro primitivo,
que es como el cerebro de supervivencia, donde comemos, dormimos, hacemos como las cosas de supervivencia. El siguiente es el cerebro emotivo, es como la segunda fase, es donde están nuestras emociones, y el tercero, digamos, el tercero que lo cubre es el cerebro lógico. ¿Qué pasa en esos tres campos? Que cuando no hay esa conexión biológica, esos neurotransmisores no mandan la información y no se conectan. Entonces, por eso empezamos a tener como esa disminución de esas sustancias que segrega el cerebro y nos empezamos a sentir como tristes. Entonces, hay también patologías que se catalogan ya desde la parte biológica, que son enfermedades como tal que no generan ese tipo de emoción, ¿sí? Entonces, les dan medicación ya como tal. Y el otro aspecto es el factor, digamos, social. El factor social es como situaciones a nivel familiar, situaciones a nivel con su pareja, de pronto la pérdida de un ser querido, de pronto situaciones traumáticas en su infancia, situaciones de pronto a nivel con sus hijos, con su vida propia, en su trabajo, cosas que lo pueden impactar mucho y que usted de pronto no se sienta aceptado, se sienta aprobado, se sienta amado, y eso le genera ese tipo de emociones, entonces, o sentimientos, ya sea tristeza o temor, y por eso se catalogan como a nivel de factor social. Estos serían como los tres más claros. Muy interesante todo esto. Entonces, vamos a concluirlo o a resumirlo también para hacerlo más claro. Entonces, la causa número uno son factores genéticos, ¿cierto? Es decir, algo hereditario, ¿verdad? Algo que puede venir. Exacto. Bueno, la palabra de Dios, Eliana y audiencia de relevante, nos da solución a estos problemas hereditarios. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a veces las personas dicen, no, pero es que mi abuelo, mi papá, no, tú eres una nueva creación y en Cristo se rompió esa maldición generacional. Si no debemos estar creyendo, no, es que yo tengo una maldición generacional, es que en mi familia hay diabetes o en mi familia hay cáncer o en mi familia hay problemas de enfermedades mentales, pero tú eres cristiano. O si tú no eres cristiano, tú al conocer a Jesucristo, la Biblia dice que toda clase de maldición es quitada. En Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió de la maldición, porque Él se hizo maldito en un madero. Y esa maldición, al liberarnos de esa maldición, nos liberó de toda enfermedad genética y hereditaria. O sea, por la fe, tú puedes recibir también sanidad en esa área. Y en el área biológica, dice Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por sus heridas, por sus llagas, nosotros hemos sido curados. Eliana, háblenos un poco acerca de la depresión postparto. Bueno, la depresión postparto se da mucho pues en las mujeres, en las que acaban de tener un parto. Afecta a un porcentaje muy alto, digamos que no es fuera, digamos que uno diga, no, se presenta un 30%, se ha aumentado un 70%. Dentro de la psicología se manejaba en un proceso de normalidad, ¿sí? En una situación que vive la mujer. ¿Por qué? Porque el parto genera dolor, estrés, tú te sientes como vulnerado, estás en un proceso de dolor muy fuerte, intenso, o sea, una contracción es un dolor, es un choque muy intenso para el cerebro, el dolor, las emociones, está en un cambio hormonal, hay un ser dentro de usted que también está tomando una parte suya, entonces es bastante fuerte. Está con unos médicos que se catalogan un poco, no tengo nada contra la parte de la medicina, sino que ellos hacen su labor bastante estructurada, y se pierde como esa parte de la emocionalidad, del amor, del cariño, entonces ellos se sienten muy vulnerados, ¿sí? Eso genera como un cambio y genera una tristeza. La mujer se siente no bonita, se siente más gorda, se siente no tan agraciada, se siente como si le faltara algo. Entonces, generalmente se da. La normalidad se maneja entre 5 a 7 días, ¿sí? Es lo que nos puede durar. A todas las mujeres que hemos sido mamá o hemos tenido un parto, nos puede durar entre 5 a 7 días. Cuando es mayor, ahí tenemos que evaluar qué situación viviste en el momento que estabas gestando, ¿sí? En el momento de la gestación del bebé, que te impactó o te generó un dolor,
¿sí? Ya sea a nivel del pensamiento triste o ya sea a nivel de un temor, ¿sí? Entonces miramos si Ujú. te generó una tristeza esa situación o te generó una ansiedad. Puede ser con la pareja, de pronto hubo conflictos de pareja en ese momento, de pronto hubo una situación de infidelidad, de pronto hubo una situación, no sé, maltrato físico, maltrato psicológico, muchas cosas o un episodio de pronto de mucha tristeza, de dolor que viviste en ese momento y que nos marca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, muy, muy importante todo esto que estamos aprendiendo esta noche. Eliana, quiero volverme un poquito, ¿sí? Sí, Y señor. hablar, a veces una persona puede creer, no, bueno, tuve tristeza porque perdí un familiar, porque alguien falleció, o por ejemplo esto de esta situación después de un parto, ¿no? Eh, pero no necesariamente una tristeza es que tengo depresión o que vino un temor y entonces ya estoy totalmente o diagnosticado dentro de un problema de ansiedad crónica o algo así, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente lo pueda identificar cuando sí es delicado, cuando ya hay un problema más delicado? Pastor, es ¿Cómo muy se- importante lo que usted dice. Sí, nosotros somos seres humanos y tenemos emociones, ¿no? Generalmente la depresión hace parte del alma y el alma pues encierra lo que son los pensamientos, las emociones y las acciones a nivel de la psique o de la psicología. Eh, tenemos, sí, emociones de tristeza por una situación, tenemos emociones de pronto de temor por alguna situación, pero debes preocuparte cuando esas emociones o esas situaciones se enfrascan a mucho tiempo y adicional tienen otra clase de síntomas, ¿no? Otras clases de acompañamientos, digámoslo así, como otras situaciones, ¿sí? Me puedo sentir triste, pero si tiene anexa otras como otros síntomas, ahí debemos empezar a evaluar, ¿sí? Entonces se clasifica según a la cantidad de síntomas que esté viviendo la persona y cuánta duración tienen esos síntomas. ¿Sí? Si es una tristeza promedio, pues es entendible. Entonces, digamos que no es depresión o ansiedad. Entonces, se debe tener muy claro qué síntomas y el periodo de esos síntomas para clasificarla, ¿sí? O para diagnosticarla también. Ujú. Cuando es una depresión postparto, ¿cuánto es lo normal que debería, o sea, cuando ya es algo más delicado que hay que revisar? Mayor para nosotros, mayor a 7 días, máximo 11 días. O sea, una persona puede estar en depresión 11 15 días, digamos que mientras pasa su periodo, de que su cuerpo vuelve a tomar como nuevamente, como a reactivarse, porque es un proceso que quita mucha energía, que quita mucha fuerza, entonces él vuelve a recuperarse, como a hacer su recuperación, su restauración, ¿cierto? Mayor, ya si pasa ese tiempo, sí debemos, o meses, dos, un mes, 2 meses, 3 meses, sí es importante que empecemos a buscar una ayuda profesional, una ayuda idónea, porque debemos evaluar el caso. Digamos que no está mal, o sea, yo pienso que no hay que avergonzarse, es algo que vivimos las mujeres que son madres y es importante pedir ayuda a tiempo. Entonces, digamos que se puede pedir esa ayuda. Ujú. Sí, a veces hay personas que no quieren mostrar, pues dicen, no, en mi privacidad, y ponen como una coraza, un distanciamiento, yo no quiero que nadie se entere, pero tú, si necesitas ayuda, por favor, acude, busca, ¿no? Bueno, yo quiero darte unas promesas acerca de la libertad de la ansiedad y la depresión, que dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, o sea, ansiosos, afanados, y yo os haré descansar. Y también el Salmo 23 dice en el versículo 2 y 3, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Así que hay muchas promesas en la palabra de Dios de que el Señor no solamente nos sana físicamente, sino que el Señor también está interesado en traer una sanidad integral a tu vida. También dice el Salmo 103, dice la palabra de Dios, dice, Él, hablando de Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, o sea, todos tus dolores físicos, pero también emocionales. O sea, Dios también tiene salud mental para tu vida, trae sanidad emocional.
hay una traducción, la Pasión en inglés dice, besaste mi corazón con perdón, dice el Salmo 103 en esta traducción. A pesar de todo lo que he hecho, me has sanado por dentro y por fuera de toda enfermedad. Entonces, mire que el Salmo 103 está hablando de dolencias. Dios quiere sanarte no solamente por fuera del cuerpo, sino también por dentro. Eliana, sé que hay unas estadísticas muy interesantes acerca de cómo afecta la depresión a hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Por qué no hablamos de esto, Eliana? Cuéntanos. Bueno, Pastora, 2018 se catalogaba que las que más sufríamos depresión éramos las mujeres. Entonces se catalogaba que el 20 al 25% éramos las mujeres las más depresivas. Se catalogaba más del 7 al 12% los hombres y pues no se tenía conteo muy alto entre juveniles, adolescentes y niños. No se manejaba. Después del Ujú. confinamiento preventivo, se empezaron a detectar los últimos estudios que sorprendieron bastante a la Organización Mundial de la Salud. Es que también se detectó en niños de 6 a 8 años, un 10% en depresión, chicos prejuveniles entre los 13 a los 16 años, también en un porcentaje del 12%, y también en adolescentes el 20% se aumentó. También aparecieron en adultos mayores con depresión. Entonces, tenemos esas estadísticas, 20 a 25% mujeres, de 7 al 12% en hombres, el 10% se rotan entre niños y prejuveniles, 20% en adolescentes y 12% nuevamente en adultos mayores. Cada uno lo vive como un proceso según como su tiempo de vida, ¿no? Según como su edad. Entonces cada uno se siente depresión o ansiedad en base a su etapa de vida como lo está viviendo actualmente. Sí, Eliana, muchas veces el hombre, hay como un entorno machista, ¿no? En algunas partes del mundo, ¿no? En Latinoamérica también hay machismo y a veces la persona dice, no, a los hombres no nos da esas cosas, ¿cierto? Pero de acuerdo a esta estadística, los hombres también son tentados o viene el enemigo a traer esa ansiedad y esa depresión. Eliana, me gustaría que nos explicaras cómo, por qué un niño de 6 años va a tener depresión. Y por qué un señor que ya tiene una pensión, ya tiene, no sé, su casa propia, sus nietos, ¿por qué va a sufrir de depresión? ¿No? Podemos pensar esto. Explícanos en cada etapa por qué en cada etapa podemos ser seducidos o tentados a caer en esta problemática. Bueno, excelente pregunta, Pastor. Creo que es muy importante que lo conozcamos. Se catalogó en el último estudio que se hicieron a nivel de confinamiento. Es que los jóvenes o los niños, en este caso vamos a hablar primero del porcentaje de niños, en casa no estuvieron con nadie, ellos no estuvieron con sus pares. A nivel de los 6 a 8 años, ellos van aprendiendo y su aprendizaje es con los otros, con los iguales. Entonces empiezan a relacionarse con los otros niños, ellos aprenden jugando. ¿Sí? Ellos aprenden experimentando, ellos aprenden reconociéndose entre ellos. En pandemia o en el confinamiento, lamentablemente, no tuvieron esa posibilidad. Ellos estaban frente a un computador, ¿sí? Adicional, tuvieron la posibilidad de estar frente a muchas pantallas tecnológicas, ya sean videojuegos, televisión, todo eso les genera un ambiente de soledad en el cual el momento el niño crece y se desarrolla en esa edad con sus pares o con sus amigos, ¿sí? Jugando, relacionándose con ellos. Y pues estaban rodeados de adultos, ¿cierto? Recuerde que también el niño aprende a un ritmo. Entonces en el colegio no tengo la competencia de mi amigo porque los dos estamos aprendiendo en el mismo tiempo y con el mismo proceso. O sea, no está como la competencia y eso se veía mucho en los padres, ¿no? Entonces que es que tú no lees rápido y tu compañero sí lee, ¿qué te pasa? Entonces, usaban de pronto a veces también la presión del hogar, entonces los padres se enfocaban mucho como, es que tú no puedes, es que tú no, mira, ¿por qué no aprendes rápido? Pero el padre no entiende que usted ya tuvo ese desarrollo, usted ya tiene ese conocimiento, el niño apenas lo está desarrollando.
En el colegio ellos ven que su compañero va en el mismo proceso de aprendizaje, entonces no hay como esa competencia que a veces generamos nosotros los adultos entre ellos, ¿sí? Entonces eso genera como esa tristeza en ellos, ¿sí? Los niños no la evocan como nosotras las mujeres o como los varones, ellos lo evocan diferente, ellos llaman la atención, ¿sí? O a veces de pronto hacen pataleta, que nosotros llamamos la pataleta, o no quiere estudiar y se pone a llorar y llora y llora y todo, pero y uno como padre no le entiende, a veces uno dice, pero tú solo lloras. Entonces digamos que se frustran. Generalmente en los niños se nota cuando hay mucha frustración. En el caso de los preadolescentes, la misma situación, ellos ya empiezan a conocerse, a experimentar, ya empiezan a determinar su parte de la persona como la mujer, las amigas, amigos, a relacionarse. No tuvieron esa relación, no tuvieron esa parte social, esa parte de crecimiento entre ellos y afecta, genera como una depresión en ellos o una tristeza, una preocupación. Ya también viene una mayor exigencia, ¿no? Entonces, que responsabilidades, ya los padres empezamos. No está mal tener responsabilidades, está bien, pero tenemos que ser muy sabios. Digo que la palabra nos enseña a, ser como a manejar esa sabiduría de cómo manejar la disciplina, ¿sí? Ujú, Si tú no le enseñaste disciplina a tu hijo desde pequeño, ya para cuando tenga 13 14 años te va a ser más difícil darle disciplina. Es muy ujú. importante que tú los disciplines anterior, digamos, desde muy pequeños para que no sea tan fuerte en su desarrollo. En adolescentes, proyección futura, qué voy a hacer, voy a terminar mi parte de colegio, tengo que proyectarme a nivel vocacional, tengo que buscar una universidad, será que, pero a mí me gusta, yo trabajo en una universidad de diseñadores, de fotógrafos, quiero la fotografía, pero mi papá dice que eso no sirve para nada, que mejor una ingeniería, pero yo, o sea, entonces empieza a ver esa proyección de ellos a nivel vocacional, a que tienen que también proyectarse a nivel como laboral y para ellos es un cambio, ¿no? Entonces todos los cambios generan como un choque para el ser humano. En el caso de los hombres mayores de 30, 40, 50 años, proyección, proyección personal, proyección socioeconómica. ¿Qué hizo con mi vida? Estudié un pregrado, una especialización, una maestría, en este momento no tengo trabajo, qué pasó, o que lo que tengo, todo lo que estudié o lo que invertí no me lo están reconociendo a nivel de mi pago, de mi salario, no me valoran en mi trabajo, no me dan un lugar de honra, no me dan un lugar, una posición mayor, pero yo me he esforzado. Entonces empieza esa preocupación, ¿qué le voy a dar a mis hijos? O sea, ¿qué les voy a heredar? Que no tengo casa. Afecta mucho, ¿no? Las redes sociales. Uno también mira a las otras personas y uno como que tiende a compararse. Entonces, Ujú. mi compañero del colegio, no, está en Europa y yo no he ido ni a Cartagena, ¿sí? No, es que está él trabaja en, no sé, en una empresa muy reconocida y yo no, acá pues, en esta empresa que ni me reconoce. Entonces, eso empieza esa parte a afectar, ¿sí? En el caso del Ujú. adulto mayor, empieza la etapa del nido vacío, estoy solo, mis hijos se casaron, mis hijos hicieron su familia, ya no, ellos están en sus obligaciones, en sus responsabilidades, a duras penas me vienen a visitar, cuando me vienen a visitar están en el celular, están ocupados, están estresados, no me tienen paciencia. Generalmente el adulto mayor genera unos hábitos, él crea unos hábitos ya a nivel de conducta, de su desarrollo personal. Si tú vas a la casa de ellos, ellos tienen todo organizadito, son los que si tú le dices, ellos tienen la cuchara del jugo, la cuchara del arroz, el plato, ellos son muy organizados en eso, ya crean nada. Ujú. Y pues el hijo o el que lo real no tiene esa paciencia para con ellos, ¿sí? Ellos empiezan a sentirse solos. También hay un factor de que no me siento útil, ¿cierto? No me siento útil, entonces me pensioné. Digamos que yo cuando trabajaba me sentía útil, me sentía que valía porque hacía algo. En casa pues ya mi cuerpo no camina más rápido. Entonces empiezo a tener esos pensamientos que me dicen, ya no eres útil, ya no eres tan rápido como antes, vas a necesitar que alguien te sirva o te ayude. Entonces es un choque fuerte. ¿Sí? El no sentirse útil para el adulto mayor es bastante fuerte. ¿Sí? Entonces él empieza
pues a llamar la atención más como que me duele aquí, mi hijo, lléveme al médico, me duele como por acá, me está pasando. Entonces empieza, porque si él llama la atención así o gana esa atención, pues lo va a seguir haciendo y se vuelve ya algo más, pasa del pensamiento a la emoción y a la parte física, ¿sí? Es como la clasificación. Y las mujeres, pues sí, nosotras, las mujeres realmente, mire, el varón es como unas características de conducta, él es muy físico, él es muy lógico, él es muy racional, eh, no llora como nos, él llora, sí, pero no todo el tiempo, su emocionalidad no es tan desarrollada al llanto, sino más tiende a como a la agresividad, a la molestia, que todo le altera, todo lo carga, sí, como que todo se siente tan cargado y llena y llena y llena hasta que explota y explota fuertemente, ¿sí? Entonces él tiende a ser un poco más agresivo. En el caso de la mujer somos más a la emocionalidad porque somos emocionales. La mujer es muy emocional, ¿sí? Entonces tendemos Ujú. al llanto, a preocuparnos por todo. Las mujeres, entonces la culpa, no hice, no, sí hice y se maneja así, como es como los aspectos por cada etapa de la vida. Entiendo. Bueno, lo bueno es que en Dios nosotros podemos tener libertad y no ser dominados por esas emociones, ¿cierto? En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, no ser dominados por lo negativo de un temperamento o, por ejemplo, del enojo, ¿verdad? De esa explosividad. Quiero darle una palabra a las personas que nos están escuchando y que están recibiendo acerca del tema de ansiedad y depresión. El Salmo 42:11 dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, no es reaccionar con abatimiento, con turbación, sino dice la Biblia, espera en Dios, es confía en Dios. O sea, poner nuestra fe en nuestro Creador y en nuestro Padre Dios hace que nosotros podamos salir de toda angustia, de toda situación angosta, ¿no? Y también dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, dice la Biblia, sobre Cristo. Bueno, nos están saludando por ahí con un emoji, algo bien bonito. Quiero invitar a que todas las personas que están en conexión nos envíen alguna reacción, algún GIF, no sé, su avatar, alguna reacción que les ha parecido hasta el momento el programa y déjenos saberlo con eso, repórtese con un emoji, déjenos saber que está en conexión bueno, y mientras tanto yo quiero invitar a Eliana. Bueno, hay mucha gente que nos está saludando de otras partes, Eliana. No solo de Bogotá, sino fuera de Bogotá y fuera de Colombia. Y Qué también bendición. hay gente haciéndonos preguntas. Sí, sí, así es. Bueno, Eliana, me gustaría que mientras la gente nos pone su emoji, su reacción y su comentario, que nos cuentes también acerca de los síntomas. Hablemos de síntomas. ¿Cómo podemos identificar que tengo o que alguien tiene ansiedad o depresión? Bueno, pregunta clave, porque pienso que cuando, si tienes tristeza, tienes que clasificar muchos síntomas adicionales a eso, si tienes miedo, clasificar muchos síntomas adicionales a eso. Unos son como de conducta, entonces ataques de llanto, ataques de pánico, aislamiento, como que te apartas, ¿sí? No sé, como que te sientes sin ánimo, como, como embotado, le llamamos nosotros como un embotamiento, como que no fluyes ahí. Hay unos emocionales, entonces tristeza, ira, enojo, culpa, todo lo que son como la emoción, cambios de emoción, entonces estás como, todo te molesta, te desesperas, entonces eso es como emocionales. Síntomas físicos tendríamos como ya no puedes respirar, ¿sí? Como no tener ganas de dormir, ¿sí? Entonces como que no duermo porque estoy pensando mucho o muchísimo sueño porque me quiero desconectar, entonces quiero estar durmiendo todo el tiempo. Otros se van por el lado de la tristeza, entonces comen poquito, otros se van por el lado de la ansiedad, entonces comen de todo, o sea, comen, no tienen hambre, pero buscan comida, están buscando comida, están en la casa y no se pueden quedar quietos como a saciarse, pero realmente no se sacian. También empieza a haber una disminución del apetito sexual,
en el caso de las parejas, ¿sí? De su esposo, de su esposo, entonces ya no hay como esa necesidad, o sea, a nivel, eso es a nivel físico, como tal. Entonces ya empiezan pues a haber cambios de nerviosismo, temblores, toda esa parte. Entonces, qué pena con ustedes acá. Bueno, otra parte también, aclarando todos esos síntomas y se catalogan como a nivel de mucho tiempo, digamos que una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, es importante que lo tengamos en cuenta, porque yo puedo sentir, digamos que tuve un episodio de duelo, digamos, falleció un familiar, un ser amado, y me sentí triste. Y claro, puede pasarte, te puedes sentir triste, puede durar esa tristeza un mes, 2 meses, pero si se junta con otros síntomas, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo lo clasificamos los psicólogos? Digamos que si de 30 síntomas, 15 te están pasando, hay que tener atención, ¿sí? Digamos que de 30 síntomas tienes 20 y esos 20 están durando más de 3 semanas, 4 semanas continua y a diario, y aparte están afectando tu proyección a nivel personal, a nivel laboral, a nivel escolar, ahí estamos teniendo un problema de depresión. Entonces ahí es cuando tú tienes que decir, haz un alto, quita la vergüenza, quita la pena y busca ayuda, ayuda idónea. Muy bien. Bueno, la Biblia dice, ahora hablaba Liana acerca de que algunos síntomas se reflejan en emociones y en pensamientos, ¿no? Hablamos de síntomas de conducta, de emociones, pensamientos y físicos, ¿verdad? Sí, Esos señor. son los síntomas. Bueno, yo quiero hablarle a la gente y dejarle esta palabra también. Nosotros podemos gobernar si somos llenos del Espíritu Santo. Dios nos da, el Espíritu Santo nos da la fuerza, el poder para gobernar el alma y el cuerpo. Entonces tú puedes gobernar tus emociones y tú puedes gobernar tus pensamientos. David le dice a su propia alma, en el Salmo 103, dice, bendice alma mía, le está dando una orden, ¿no? Bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces tú tienes que ordenarle al alma qué hacer. No debes ser dominado por el alma, por las emociones, ni por los pensamientos. Alguien dijo que el verdadero liderazgo comienza es gobernando primero tus pensamientos, tus emociones y tus palabras. También Proverbios 4:23 dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. De toda cosa guardada, dice la Reina Valera, guarda tu corazón porque de ellos mana la vida. Bueno, Eliana, yo sé que hay muchos famosos y a mí me parece muy interesante esto, ¿no? Muchos famosos han padecido de ansiedad y depresión. Hablemos de esto, Eliana. Bueno, a nivel internacional hay muchos conocidos. Yo sé que de pronto muchos han escuchado de Jim Carrey. Es un actor por catalogado y ha ganado muchos premios a nivel mundial por ser un cómico muy fuerte, después el que hizo la película de La Máscara, él siempre se ha catalogado por sus cambios de gesto, muy risueño, hace reír a la gente y todas sus películas, la mayoría han sido de comedia, ¿sí? Y la gente Ujú. dirá, pero mira, él nos hace reír, él siempre está feliz, ¿cómo va a ir depresión? Sí, tuvo episodios de depresión muy fuertes, la cual estuvo en centros de rehabilitación para un proceso muy fuerte y aún él dice que sufre de depresión un poco más controlada porque ya pues hubo como una intervención ya interdisciplinar, médica, psicológica, psiquiátrica y hizo ese acompañamiento por situaciones en su vida que a nivel personal y familiar no ha podido superar. Otro también es, no sé si recuerdan acá, les digo acá a todos los que nos están acompañando esta noche, Demi Lovato. Demi Lovato era una actriz muy conocida de Disney Channel, actriz muy conocida por de pronto jóvenes, niños que ven estos canales infantiles, cantante de Disney Channel. Ella empezó a tener mucha depresión porque hubo una, digamos, tocando un poquito el tema que se tocó la vez pasada, una presión a nivel del canal, ¿así? En el cual debes mantener una imagen, debes mantener como un estilo de ropa, debes mantener como un espacio corporal, no puedes engordarte mucho, no puedes verte tan mayor, tienes que mantenerte siendo muy niño dentro del canal porque es un canal para niños, ¿sí? Entonces son como exigencias y ella entró en una depresión a nivel de la parte de anorexia, se volvió anoréxica y bulímica,
sea, pasó de la una a la otra y la llevó hasta en centros de rehabilitación muy fuerte, la cual ella entraba y volvía a decaer y volvía, pero ya ahorita en este momento se encuentra, digamos que en un proceso de su vida bastante positivo porque ya está, pues con ayuda idónea está haciendo como esa superación a esta patología. Otra conocida también es Angelina Jolie. Angelina Jolie hablaba en uno de los canales conocidos a nivel internacional que ella sufría mucho de depresión. La primera causa que ella detectó fue que la muerte de su madre que murió a causa de cáncer. Eso la afectó a ella muchísimo, fue un proceso muy difícil para ella. Y pasado ese tiempo, también tuvo una separación de su pareja, que en ese tiempo era Brad Pitt, entonces fue bastante fuerte, un choque a nivel emocional que la llevó a la depresión y a la ansiedad. Nos vamos a venir más para Colombia. Entonces, en Colombia tenemos a uno conocido, yo sé que todos lo han escuchado, Pirri. No sé si han escuchado, pero Pirri es súper aventurero, Pirri es una persona muy segura, él siempre está generando un poco de polémica cuando él habla o toca un tema. Y sí, Pirri lo sufrió, Pirri también estuvo en un proceso de acompañamiento para superar la depresión, en el cual su familia fue un factor muy importante. ¿Sí? El acompañamiento de su familia. Entonces, él lo dice y lo contaba en un programa muy conocido. Y qué chévere, ¿no? Que las personas puedan superar este tipo de situaciones. Y también un cantante famoso, bueno, es de la parte secular, ¿sí? J Balvin, todos diríamos, pero pues es famoso, canta, o sea, canta, él canta, siempre se la pasa cantando y tú lo ves en el escenario, pues explotando todas sus habilidades o sus talentos de baile, de canto y también sufrió de depresión y fue por situaciones también a nivel familiar. Entonces, digamos que nadie está exento de pasar este proceso, ¿sí? Entonces, digamos que lo más importante es reconocerlo y como que decíamos anteriormente y lo repetimos y lo repito siempre, es hablarlo y buscar como la solución a esa situación. Ujú. También supe de que Robin Williams tuvo problemas de salud mental y bueno, que terminaron lastimosamente pues en un suicidio, ¿no? Porque muchas personas que no tratan esto pues lastimosamente terminan, bueno, empeorando y llegan a este punto. Según las estadísticas, como 1 millón de personas al año se suicidan, ¿no? Por eso en unos 2 o 3 programas vamos a estar hablando acerca del suicidio y cómo evitarlo y dando herramientas en contra de este problema tan tremendo, ¿no? Bueno, uno pensaría, bueno, todos los que mencionamos son famosos, tienen fama, tienen fortuna, tienen plata, ¿cierto? Se la pasan riendo y haciendo reír a la gente. Esto nos indica que no todo el que se ríe significa que realmente está bien, ¿no? Sí, señor. Una de las características y digamos que más adelante lo vamos a hablar con el pastor es de pronto cómo se clasifica esa depresión, ¿cierto? En una de esas características hay personas que ellos sufren de depresión, pero lo ocultan tan bien, o sea, encierran tanto esas situaciones que ellos se ven felices, se ven normales y cuando, oh sorpresa, lamentablemente atentaron contra sí mismos, se suicidaron. Entonces cuando dice, pero si él era feliz, no, no era feliz. Entonces tenemos que estar ahí y aprender a detectar muchas cosas para que podamos identificar esos aspectos con respecto a la depresión como profunda y que enmascaramos, ¿no? Sí, tremendo. Eh, a veces anhelamos o las personas anhelan, ¿no? Ah, si yo fuera este famoso, si yo tuviera una casa como la de él en Hollywood o no sé, en Beverly Hills, si yo tuviera esos millones, si yo tuviera esa fama, pero vemos que ellos también sufren de ansiedad y de depresión, ¿no? Bueno, pues hablemos de esa clasificación, Elian, y vamos a escuchar, vamos a aprender sobre cómo se clasifica la depresión y la ansiedad. Bueno, hay una clasificación que se llama como depresión reactiva, que es una emoción que yo vivo en un momento determinado, en una situación específica, ya sea de temor o de tristeza. Por ejemplo, falleció un familiar, mi ser amado, y pues voy a tener un espacio de depresión.
en el cual pues, pues hay una tristeza y hay una, dejo de comer, ¿sí? Pero no dura mucho tiempo, no es algo, o sea, lo voy superando poco a poco y esa situación no afecta como mi vida cotidiana, ¿sí? Solamente pues afecta mis emociones, me siento triste, de pronto si me acuerdo de esa persona me pongo a llorar y sucesivamente, pero no es tan marcada. Hay otra que se llama la depresión clínica, que ya sí hay, incluye más síntomas o relaciona, digamos, de una línea de sintomatología se relaciona varios y estos sí duran mucho tiempo y se viven en el día a día. ¿Sí? No es que pasó una situación específica, sino que día a día me siento así, día a día me siento triste, no sé por qué, día a día me pongo a llorar, día a día no quiero comer, pero no identifico como por qué y se va aumentando como el tiempo en ese mismo episodio, en ese mismo emoción negativa. Y hay Ujú. otra que es la depresión crónica, que ya es como lo que yo te decía, digamos que siento que me siento triste, pero voy enmascarando, ¿no? La clínica afecta como mi desarrollo personal, ¿sí? La clínica es decir que ya no quiero ir a trabajar, ya no me motiva vestirme, ya no me motiva bañarme, ya no me motiva levantarme, ya no me motiva nada, no quiero ir a estudiar, no le pongo cuidado a la clase. O sea, eso ya me afecta como mi desarrollo personal o como mi desarrollo de actividades y responsabilidades. En el caso de la crónica, no, ellos hacen como sus actividades normales, pero igual sienten tristeza, no sienten motivación, siempre se sienten rechazados, no aceptados, como disminuidos, pero lo enmascaran, ¿no? Entonces lo controlan, no va al trabajo y siempre va a mostrarme tranquilo, feliz, pero realmente no estoy feliz, ¿sí? Esa es como la parte crónica. Y hay otras que se catalogan como depresión mayor y menor según los síntomas y la depresión subclínica, pero eso ya son determinadas según como la evaluación que hace el médico, el psicólogo y el psiquiatra. Ahí ya entra una parte interdisciplinar. Ujú. Cuando ya hablamos de un estado así, hablamos con Eliana ya a nivel interno, estábamos hablando de que cuando se llega a un tipo de algo psicótico, ¿no? Ya de como algo ya muy profundo, ya muy grave, ¿no? Que posiblemente es una influencia espiritual, ¿no? Porque creo que esto también es importante hablarlo, de que además de que se considere la depresión, la ansiedad, un trastorno mental, creemos que esto también viene como influencia espiritual, ¿no? La Biblia habla del espíritu de fe, que es el Espíritu Santo, pero también el espíritu de Satanás es el espíritu de temor, ¿no? Porque de hecho lo primero que vino sobre Adán y Eva cuando ellos faltaron a Dios o cayeron fue miedo, Bien. ¿no? Y el miedo es la raíz de esa ansiedad. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, dice en Santiago 2:19, dice la pelea, tiemblan de miedo. O sea que por mucha influencia que pueda haber de las tinieblas para traer temor y ansiedad y depresión, ellos ante el nombre de Jesús van a temblar. Y tú puedes usar el nombre de Jesucristo como cristiano. El temor es una puerta abierta a algo espiritual. Por eso nosotros debemos tratar de sacar, ahora, si te saludan por detrás y te asustas, no estoy hablando de ese tipo de temor, estoy hablando de algo continuo, ¿no? Cuando yo le doy cabida a un miedo, a unos temores, yo puedo abrirle puertas al enemigo como Job. Job dijo, el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, no permitas temor en tu vida porque eso va a traer algo, ¿sí? Y Marcos 16:17 dice Jesús, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Y por eso yo quiero aprovechar y hacer una oración rápida aquí por ustedes. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de temor y toda influencia demoníaca Yes. que esté trayendo sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ancianos y sobre todos los que están conectados y los que se van a unir a esta transmisión o a esta enseñanza posteriormente. Yo echo fuera de tu vida toda influencia que esté oprimiendo y trayendo tristeza y temor a tu vida. En el nombre de Jesús se va el espíritu de miedo de los hogares. En el nombre de Jesús
porque en el nombre de Jesús echamos fuera los demonios y todo lo que atamos en la tierra es atado en los cielos y todo lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos en el nombre de Jesús. Muy bien, bueno, hay unas citas que yo te escuché, Eliana. Me gustaría que habláramos de eso. Tú citaste a algunas personas. Háblanos de esto. Bueno, pastor, yo he estudiado mucho y como decía usted, yo también soy psicóloga cristiana, entonces quise, digamos que aprendí un conocimiento a nivel de mi profesión, pero quería proyectarme más a la parte de la palabra. Leí un libro muy bueno del pastor Darío, del pastor Darío, que nos acompaña también en Ujú, Radio 316, si han visto el pastor en Radio 316, es el pastor Darío González, se llama La depresión, habla sobre qué hay detrás de la depresión, se llama el libro, escrito por él, y él decía una frase muy importante y decía, la depresión es la cárcel del alma. Y sí, es ujú, cierto, y lo que dice es muy cierto, el alma encierra como tal los pensamientos, las emociones y las acciones o la voluntad, ¿cierto? Y si la depresión lo encierra y no deja que esos pensamientos fluyan o que esas emociones buenas fluyan y que tú tengas una buena acción o un buen desarrollo, entonces te encierra. ¿Sí? Es como, no he tenido la posibilidad de estar en una cárcel, pero yo creo que la mayoría de las personas lo hemos visto acá. Una cárcel es algo que te limita, ¿cierto? Que no te deja ujú, ver porque estás en cuatro paredes, no te deja ver más allá, no hay una luz, ¿cierto? Entonces se vuelve como oscuridad. Eso hace la depresión. Entonces te enfrasca, te encierra y no te deja ver la luz. ¿Sí? Otra frase que vi por ahí decía que solo Dios puede cerrar las olas de la depresión y los ujú. sentimientos de insolidariedad y fracaso que te invaden. La Amén. fe solo en el amor de Dios puede salvar la mente herida. Y es importante, es cierto, cuando tenemos una mente herida, a veces nosotros creemos que con nuestras fuerzas, que nosotros podemos hacerlo. No, o sea, tú necesitas apoyo, tú necesitas a alguien, ¿sí? Y qué Ujú, bueno que sea pues esa fe, ese amor a Dios y personas idóneas, ¿no? Porque pues también entendemos que tenemos esa parte espiritual, pero que también tenemos una parte humana y que tenemos que relacionarnos con otros. Entonces es muy bueno. Y otra frase también que me pareció muy chévere con respecto a las personas que de pronto tienden mucho a la ansiedad, es que cuando el miedo llama, deja que la fe abra la puerta. Entonces ujú. yo miraba eso y me parecía chévere, porque a veces hay muchas personas que se mueven en muchas cosas de temor y situaciones que ni siquiera han vivido, solamente que se imaginan o se proyectan a nivel futuro. Y es chévere que cuando te pase ese temor y empiece como ese pensamiento ahí de miedo a tocar tu mente, pon la fe, pon la fe a que se pare ahí y diga, a ver, abro la puerta y la que te va a recibir es la fe en Dios. Entonces, esas Amén. frases me parecieron muy interesantes. Amén. Yo quiero darles una palabra más, porque la Biblia habla mucho acerca de nuestra victoria sobre la ansiedad y la depresión. En Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Ahora Eliana hablaba de una cárcel del alma, citando al pastor Darío, el libro que hay detrás de la depresión. Entonces, la unción y el Espíritu Santo, Dios trae libertad a los cautivos, y sigue diciendo Lucas 4, y vista a los ciegos, a los que están ahí encerrados en esa cárcel y no ven, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así que aférrate de esa palabra si estás atravesando un episodio o una situación como esta. Bueno, Eliana, rápidamente, yo he escuchado personas que me han dicho, me han hablado de ataques de pánico, dicen, no, yo tuve un temblor, unos temblores, se me fue la respiración, a veces estoy dormido y me da esto, ¿sí? O me paralizo. Bueno, Eliana, rápidamente, ¿qué es un ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico es como una reacción rápida que tienen las emociones y también nos lleva, lo que digo, pensamiento, emociones y acción. Acción se enfoca como al cuerpo, al ejecutar. Y cuando tienes un episodio, generalmente para mí es hacia el temor, ¿sí?
tú empiezas a tener temor y tu mente empieza a generar pensamientos de que algo te va a pasar. Entonces empieza a tener una emoción negativa, acuérdese, pensamiento negativo genera una emoción negativa y vas a tener una reacción negativa y es cuando empiezas a tener el ataque de pánico. Ahogo, que sientes presión, acuérdese que la depresión es opresión, ¿no? Que te sientes como Ujú, oprimido, cerrado, ¿sí? Pero es un estado de reacción que hace tu cuerpo, ¿no? Porque pues tú mandas como una información a la cabeza reacciona a la emoción y genera una reacción al cuerpo. Si cuando te empiezan a dar esos ataques de pánico, tienes que empezar es a cambiar la posición del pensamiento. Piensa en positivo. O sea, no ha pasado, ¿por qué estás trayendo eso a tu vida? ¿Por qué crees que te va a pasar eso? No, ciérralo y empiezas a pensar en positivo y empiezas a disminuir. Entonces ahí ya empiezas a controlar el pensamiento, la emoción cambia, ¿cierto? Porque ya ujú. empiezas a sentir tranquilidad, de pronto un poco más de alegría, de paz, y hay una acción en que tu cuerpo empieza a dejar esos temblores, la falta de oxígeno, como la paranoia que a veces sientes como que alguien está ahí, opresión, que como que no te puedes mover, que te pones tieso, entonces eso ayuda por eso. Sí, señor, ese es como el ataque de pánico. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que queremos es darles herramientas a personas que estén atravesando esto y tengan que enfrentar esta situación. Bueno, Eliana, eh, los expertos hablan de una triple A. De hecho, el pastor Darío en su libro lo menciona, la triple A, que es algo que necesitamos. Bueno, ¿qué es la triple A? Bueno, pastor, según la neuropsicología, las personas cuando nosotros empezamos a ser gestantes, a tener vida, en el primer día que somos ya creados, lo primero que se crea es nuestro cerebro y va desde, nosotros llamamos encefalocaudal, o sea, cerebro hacia los pies, ¿cierto? Así se crea el cuerpo humano. Lo primero que se desarrolla es el cerebro, ¿sí? Eh, Cuando nosotros pensamos que el bebé no siente en la gestación, el bebé escucha literalmente todo. El bebé escucha todo alrededor, el bebé percibe tus emociones como mamá, el bebé percibe la situación que vive con la pareja, el bebé percibe todo. Nosotros también podemos determinar que el ser humano empieza a buscar una necesidad, una como yo le decía al pastor un ejemplo como un vaso, las personas son como un vaso de cristal que busca llenarse, ¿no? Entonces busca llenarse, y los estudios dicen que lo que hace que se sienta como saciada la persona, que se sienta completa, es las tres, no, el pastor Darío decía las vitaminas, y me parece que es muy importante, y es el amor, la aceptación y la aprobación. Eso es lo que busca el ser humano desde su nacimiento, o sea, desde su gestación, todo lo busca y en todo el desarrollo de su vida, hasta cuando ya sea llamado a la presencia de Dios, es eso, amor, aceptación y aprobación. Son fundamentales en todas las personas, ¿sí? Entonces, eso es Amén. la que... Amén. Sí, yo creo que nosotros debemos entender que Dios nos ama, es algo que necesitamos entenderlo por revelación del Espíritu Santo. Todo cristiano debe entender, incluso el mundo debe entender que Dios ama al ser humano. Dios nos ama y Dios además en Cristo Jesús, si tú pones tu fe en Jesús, dice que Él nos hizo aceptos en el amado, dice Amén. Efesios 1:6. Él te acepta, Él te acepta, Él te acepta. Y creo que todos los días deberíamos confesar eso, que yo soy amado por Dios, yo soy aceptado por Dios y yo soy aprobado por Dios. Jesús cuando está en el Jordán, Dios Padre le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero tú también eres un hijo amado de Dios. Como cristiano, eres un hijo amado de Dios. Y Dios también te aprueba y te acepta. Pero también nosotros debemos generar eso en nuestra relación. Y para todos los que son de la Iglesia Nación Fuerte, qué bueno que podamos crecer en este ambiente de amor, aprobación y aceptación en nuestra iglesia. Y aprovecho para decir que si hay alguien conectado de otra congregación, que espero que esté recibiendo, pero que sea fiel en su iglesia y que también promueva esto en su congregación, una vida de amor, aprobación y aceptación. Bueno, Eliana, quiero que terminemos estos 20 minutos que nos quedan de transmisión dando las soluciones, porque mucha gente, nosotros vimos la presión social hace 8 días,
pero no tuvimos como el tiempo de dar más herramientas y que fue muy bueno con Laura Gabriela, otra psicóloga de mucha bendición. Pero aprovechemos este tiempo y me gustaría que Eliana nos dé una solución práctica. Yo les voy a dar una solución espiritual y así nos vamos turnando, Eliana. ¿Qué le parece? Listo, pastor, perfecto, me parece muy bueno. Listo. Bueno, pastor, la primera clave es detectar qué es la raíz de la depresión y la ansiedad. Importante, ya sea a nivel del alma, o sea, situaciones como falta de perdón, culpa, ¿sí? O a nivel ya sea físicos, no sé, mi comida, de pronto estoy consumiendo cierto tipo de sustancias o cosas que me están generando que se aumenten mis hormonas o la dopamina o muchas situaciones que nos pueden pasar a nivel físico, pero es muy importante ver la raíz, ¿sí? Si tú detectas la raíz, puedes cortarla. Eso es como cuando uno tiene la cosecha y sale esa raíz que de pronto quiere dañarme el cultivo, arránquela porque ya la detectó, quítela de raíz. Eso sirve mucho. Eh, básicos, Primero identificarla. sí, identificar. Identifica la raíz de esa situación de la depresión y de la ansiedad y va a poder atacarla, ¿sí? Si no, si usted no sabe qué le está afectando, no la va a poder atacar, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, es que la raíz de mi depresión es culpa, quite la culpa. Entonces vamos a trabajar en quitar esa culpa. Entonces sí, o que siento que falta de perdón, entonces vamos a trabajar en el perdón. Es como lo que se enfoca mucho. Otros tics que yo, digamos que a nivel general que podemos manejar antes de que se Pero pase. antes de ir allí, Sí, a sí, esos tips prácticos, sí, señor. ¿sí? O vas a hablar de identificar la raíz. Sí, es Ah, importante bueno, que, entonces cuéntame. digamos que tengas en cuenta que te vayas como, tú te conoces, entonces dices, no, sí, como que yo soy como, eh, me muevo mucho en la culpa en tal cosa o en la falta de perdón en tal cosa, entonces identifica, ¿sí? Y lo mismo a nivel emocional o de pronto lo que dice el pastor a nivel espiritual, no sé, de pronto no estoy orando, de pronto no me estoy congregando, de pronto no estoy como conectándome en ese aspecto, entonces también es importante. Bueno, yo quiero, muy bueno, maravilloso. Estoy de acuerdo. Tenemos que identificar el problema o reconocer que tenemos un problema para poderle dar una solución. Bueno, yo quiero hablarles acerca de ya algo espiritual y es nacer de nuevo. Jesús dijo que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Recibiendo a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida. ¿Y cómo se hace? A través de una oración. Y yo, pues, si tú estás viendo este programa y es la primera vez que tú escuchas acerca de nacer de nuevo o de recibir a Jesús, yo creo que esta es la solución a todos tus problemas, no solo la ansiedad de la depresión. Y si quieres, repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesucristo, te necesito, te abro las puertas de mi corazón y te invito, Jesús, para que entres en mi vida y seas mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Hoy declaro que soy un hijo de Dios y recibo sanidad, provisión y toda la herencia en Jesucristo. Soy libre de la ansiedad y la depresión en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, muy bien. Entonces, nacer de nuevo. ¿Qué otra solución práctica tenemos ahí? Bueno, como tips prácticos, pastor, es importante que tú comas saludable, comamos no pronto verduras, frutas, disminuya mucho la grasa, disminuya, por ejemplo, alimentos que le generen estimulación, chocolates, dulces. De pronto, si usted es una persona que consume mucho el alcohol es generalmente un estimulante alto y genera mucho la tristeza, ¿no? Usted pasa, está como alegre y después, pum, ahí se vuelve triste. Eso, el alcohol es uno también. Otros, el consumo, por ejemplo, de cigarrillo también, o sea, es nocivo, afecta también ese desarrollo de los neurotransmisores, sustancias psicoactivas. Entonces, más bien, apártese de pronto de lugares que generen ese tipo de sustancias químicas que pueden afectar su cerebro. Recuerda que eso son sustancias químicas, ¿cierto? Comida saludable, comida sana, haga deporte. Hacer deporte es bueno.
Llevar una vida saludable es bueno. Cuando usted sale a trotar, su cerebro genera pues serotonina, noradrenalina y usted va a sentir como una estimulación, se va a sentir más relajado. En caso de que de pronto tenga lo que decía el pastor, de ira, frustración, eso sale, ¿sí? Cuando usted se siente como más cómodo, menos pesado, entonces le sirve mucho. eh, Pensamientos positivos, rodearse de gente positiva, apártese de los negativos, de los pesimistas, apártese de los tóxicos. ¿Por qué? Porque esos son personas que nunca van a ver lo positivo y tras del hecho no le van a aportar nada bueno a usted. Entonces, reúnese de personas positivas, de personas que siempre estén como en alegría, que estén tranquilas, pacientes, ¿sí? Que no estén todo el tiempo como frustradas o quejándose, apártese de la queja, apártese de la queja, apártese de las personas que se quejan mucho porque generalmente lo van a llevar a usted a sentirse más frustrado y más depresivo, más ansioso. Escuché buena música. A veces generalmente siempre cuando yo o atiendo a las personas que me buscan para un acompañamiento, siempre les digo, bueno, ¿y tú qué haces? No, yo me encierro en el cuarto y entonces me pongo a escuchar música deprimente. ¿Cierto? Entonces pueden escuchar música muy triste, melancólica, música de pronto que genere como, no sé, que habla de historias, el cerebro capta todo, así usted no esté, las historias que cuentan entonces evocan muerte, evocan abandono, evocan no aceptación, evocan rechazo. Eso no le va a dar nada positivo. Yo le sugiero que escuche música que le genere gozo, que le dé ganas de cantar, que le genere, no sé, alegría, yo diría cante, alabanzas y adoración, ¿sí? Pero que usted se sienta feliz, ponga música que lo anime, que le dé fuerza, ¿sí? No música que le quite la fuerza. Lo mismo, Eh, señor. Vamos a, entonces, bueno, habíamos quedado que una Ah, sí, sí, práctica o una sí, espiritual, ¿no? sí, Eliana nos dio como cinco aquí. Entonces perdón. dijo que alimentación buena, Sí, deporte, compañías, ¿cierto? Buenas sí, compañías y lo último fue la música, ¿no? Que sí, acerca de eso, quiero decirles que, bueno, a veces pensamos que la música que puede generar depresión es solo el despecho, pero la verdad es que hablando de géneros musicales, pero hay música, hay canciones con letra y con melodías muy tristes en el rock, en el vallenato, o sea, hay en la salsa. Es decir, no es tanto, no es solo el género, sino es el contenido de esa música lo que va a afectar tu vida. Bueno, entonces yo di una espiritual que es nacer de nuevo. Yo quiero decirles que si alguien se siente culpable, o sea, entra en ansiedad o en depresión por algo que sucedió atrás, ¿no? Sea una falla suya o un rechazo que tuvo en la niñez, en la juventud, o una experiencia difícil, algún trauma. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya no hay condenación en Cristo. Si tú pones tu fe en Jesús, el Señor te perdona, te lava, te limpia y eso queda atrás, sepultado, quitado de tu vida, borrado. Entonces, recuerda eso, tú puedes ser libre hoy de la culpa porque no hay condenación, hay perdón en Jesús. Y otra cosa es que renueves tu mente, renuévala con la palabra. Debes ir a una iglesia cristiana donde recibas palabra, un discipulado, donde tú escuches continuamente la palabra de Dios en tu iglesia local. Buena palabra, sana doctrina, no cualquier, no te conectes a cualquier transmisión tampoco, ¿no? Sino, es decir, gloria a Dios por los que confían y se han conectado esta noche con nosotros. Pero quiero decir, hay muchas, múltiples transmisiones, múltiples predicadores, múltiples doctrinas, entonces hay que, una buena doctrina recibe palabra y renueva tu mente con la palabra de Dios. ¿Qué otra solución espiritual? Bueno, voy a dejar que Eliana nos dé más prácticas y ahora vuelvo yo. Eliana, ¿qué más? bueno, pastor, lo que dice también, exprese lo que siente, ¿sí? Expréselo, pero a personas que de verdad lo escuchen, a personas que lo quieran ayudar, no lo exprese con personas que de pronto están pasando lo mismo que usted, porque realmente se van a unir los dos en lo negativo. Eh, lo que decía el pastor con renovar la mente es muy importante, es una clave. Cambie ese pensamiento, bloquea esos pensamientos negativos, ciérrelos, ¿sí?
no permitan que tomen fuerza en usted. Entonces, eche Ujú. fuerte autocrítica, deje de pronto decir yo no puedo, no soy capaz, no sirvo para nada, no hice nada con mi vida. No, aleje eso, empiece a ver como más a futuro, empieza a proyectarse a nivel de algo más superior, más supremo, pero en positivo. ¿Sí? Tengo una Ujú. expectativa positiva de la vida. Eso es como unos tics, ¿no? Hasta que digamos tendría yo para darles a las personas que están acá acompañándonos. Bueno, si hay alguien que está conectado, identifica que ha identificado, porque hemos visto la definición de depresión y ansiedad, qué es, cuál es la raíz, cuáles son las causas, los síntomas, la clasificación. Si usted dice, no, yo tengo ese problema, lo reconoce esta noche, o hay alguien posterior a esta transmisión que ve el video y dice, yo tengo este problema, por favor, busque ayuda. Si usted pertenece a una iglesia cristiana, hable con sus pastores. Si usted necesita ayuda de un psicólogo, ojalá cristiano, ¿sí? Es mi consejo, pues conéctese con una persona idónea para que le ayude. Como decía Liana hace un rato, no puede ser cualquier persona tampoco, ¿cierto? Pero si usted está aquí conectado o usted necesita ayuda, por favor no dude si usted es de esta congregación o no va a ninguna iglesia cristiana. Por favor, escríbame o escríbale a Liana Troncoso a través de Messenger. Búsquenos y vamos a tratar de apoyarle y de servirle de parte del Señor. Bueno, quiero darle otro consejo y es a la fe. Combata esto con la palabra de fe porque el diablo te va a mandar dardos de ansiedad, de depresión, pensamientos de tristeza, de miedo. Tienes que combatirlo con la palabra de Dios. Confiesa versículos de fe, no confieses tristeza, no hables aburrimiento, no hables aflicción, habla sobre tu vida gozo, habla sobre tu vida paz. El temor tú lo erradicas es con la fe y cuando viene la fe, el temor se va. Sí, Eliana, tengo una pregunta dentro de estas soluciones. Eliana, acerca de los padres. Hay padres que pueden tener en su casa hijos con esta problemática. ¿Qué consejo le daría usted a sus papás? ¿Qué deben hacer esos papás con esos hijos? Bueno, primero, digamos que tenemos que volvernos muy observadores. Acuérdense que los jóvenes y los niños no hablan mucho. Ellos más bien actúan, tienen conductas. Entonces usted ve que de pronto su hijo se encierra mucho, no comparte con usted, de pronto es un chico que no habla, y usted lo ve como cambia su parte física, carita agachada, siempre mira al piso, nunca camina con la cabeza levantada, siempre lo ve como con carita triste, ojitos tristes. Usted, digamos, tiene que estar muy atento. Yo creo que es importante que los padres empiecen a tener esa cercanía con sus hijos para que ustedes puedan identificar cambios de conducta, ¿sí? Mire, padres, ustedes no son los amigos de sus hijos, ustedes son los padres, los papás, y ellos Ujú, como hijos quieren que ustedes sean los papás, ¿sí? Entonces, ujú, revisen sus redes sociales, revisen que miran, revisen que buscan en internet, no permitan que ellos tengan, yo sé que hay una privacidad, pero ellos la ganan cuando ya tienen una responsabilidad, entonces estar pendiente de sus celulares, de los mensajes, de lo que ellos observan, eh, hablen con ellos, escúchenlos, eh, saque un espacio de compartir con ellos, de pronto, mire, no necesita llevarlo a cine, no necesita ir al parque de diversiones, esos son importantes también, pero cuando usted de pronto el alimento en la cena, qué importante es que usted cene en la mesa en familia, es muy importante, qué importante es ujú. que en la cena a veces hay papás, lo veía mucho, y a veces uno comete ese error, ¿no? Yo también soy mamá y cometo errores, eh, que le ponemos el celular a los hijos como para que en la mesa para que coman juiciosos, no sé, viendo un muñequito. No, no haga eso. Quítele el celular y que se conecte con usted. Hablen en la mesa comiendo, compartan, pregúntense en cómo te fue en el día a día. Hijo, a veces uno le pregunta, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Pues bien, ¿sí? Uno tiene que ser más específico con los hijos. Entonces, bueno, oye, ¿qué hiciste tienes que saber los nombres de los amigos de tus hijos? Con Pepito o con Felipe o con Andrés, ¿qué hablaron? ¿No? Entonces él te va a contar. Entonces saque ese espacio para escuchar a su hijo.
¿sí? Saque ese espacio para que puedan hablar los dos. Comparta de pronto, a veces uno de verdad está en los afanes de esta vida y en el corre-corre, entonces eh, solo es tareas, comida, rápido, haga como los servicios de la casa, hora de dormir, mañana te levantas, sucesivamente, llegamos al trabajo y nos vamos en la cotidianidad. Pero es importante que saques ese espacio de familia, ¿sí? De familia. Entonces, escucha a su hijo, revise a su hijo, dele hábitos positivos, disciplina, permítase que él le pueda contar las cosas a usted, ¿sí? Sin que usted sea, o sea, usted es un amigo, sí, pero usted es el papá, ¿sí? Entonces él también va a querer que usted lo aconseje, que usted lo guíe y que usted de pronto también le diga, eso está bien, eso está mal por esto y esto y esto. Entonces, eso es como la clave, pastor. Yo creo que son padres, pero se muestran amistosos, pero no es que sean amigos, son padres, papá y mamá, Sí, ¿cierto? exacto, sí. Bueno, y darle la triple A, ¿no? Los papás denle a sus hijos amor, aprobación, aceptación. No es alcahuetería, no nada de eso, pero sí amor, aceptación y aprobación. Bueno, yo No quiero es también quiero recomendarle a todos que un consejo espiritual para combatir esto es identifíquese con Cristo, sepa quién es usted en Cristo, tenga una identidad en Cristo. O sea, la Biblia dice quién es usted, qué tiene y qué puede hacer. Desarrolle una fuerte comunión con Dios, oración, alabanzas. Las alabanzas son importantes. Ríase, por favor. Obligue a su cuerpo a reírse, así no tenga ganas, y luego vendrá la emoción. Y bueno, no se quede solo, manténgase en comunidad de fe, rodéese de personas de fe y listo. Y yo creo que hemos dado mucho material, muchas herramientas esta noche, Eliana. Quiero agradecerle todo su apoyo esta noche. De verdad es una bendición tenerla en la transmisión y en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Gracias por todos sus aportes, Eliana. La vamos a tener nuevamente aquí en otro programa. No, pastor, Y la verdad, bueno, pues muchas gracias a usted sí. por la invitación. Bueno, quiero contarles, bueno, hace 8 días hablamos de presión social, hoy hablamos de ansiedad y depresión, y en 8 días vamos a estar hablando de violencia de género. Vamos a estar con Laura Gabriela nuevamente, violencia de género. No, la violencia de género no es solo para mujeres, también es para hombres, y no estamos hablando solo de golpear golpes a mujeres, sino la violencia significa muchas cosas. Entonces no se pierda este programa en 8 días. Les amamos, les apreciamos. Gracias por su sintonía. Los que estuvieron todo el tiempo, qué bendición. Por favor, no pudimos contestar todas las preguntas porque este es un tema muy robusto. Tenemos mucha información, pero vamos a estar leyendo sus comentarios y valoramos mucho su compañía en la transmisión. Eliana, nuevamente muchas gracias. Somos muy bendecidos. Eliana, despídase de la gente, por favor. No, pues, pastor, muchas gracias a usted por la invitación. Gracias a las personas que nos están acompañando esta noche, que de verdad espero que esta transmisión, estas palabras, esta enseñanza haya sido de fruto para su vida. Y pues nada, recuerde, usted no está solo. Acá hay muchos para ayudarlos. Recuerde que también está Jesús, que es la solución a todos los problemas. Yo creo que Él es la gran Amén. solución. Entonces, pues Así nada. es. Busque ayuda, quite la vergüenza, quite la pena, hágalo. Recuérdese que no nos juzga nadie, no nos juzga nada. Jesús nos ama y pues nada, pastor. Pues un abrazo fraterno para todos. Bueno, igualmente para todos un abrazo, bendiciones, feliz noche, excelente descanso y bueno, nos vemos a cada uno en su iglesia este domingo. Si usted es de Nación Fuerte, le esperamos el domingo en nuestra congregación. Feliz noche.